Bueno, entonces, esas son las especies de ese listado tan largo que hicimos ahorita de especies de cáncer o de relacionadas a la patología. Esas son las más comunes, es decir, el 97% de los casos van a ser de candidiasis o infecciones por levadura van a ser debidas a estos agentes. Y es lo que aquí me falta lo más importante, porque como hemos hablado tanto de ella, de la cantidad de cáncer, pues la que incluir acá, incluir las otras de las que no vamos a dar tanta información. La calzomisis glabrata, antes conocida como Candida glabrata, resalte. Característica más importante, no forma pseudohipas. Nunca forma pseudohipas. Y la vamos a encontrar como microbiota de mucosas. Y van a ser frecuentes causas de infecciones en pacientes ancianos o pacientes con malignidades. Pero lo que les voy a llamar la atención es que es intrínsecamente resistente al fluconazol. Entonces, si nosotros aislamos al paciente y identificamos esta calzomisis glabratus, el médico nunca debería utilizar el fluconazol, va a perder el tiempo. ¿Listo? Y también, si el médico me dice, uy, a nosotros nos funciona levadura, el médico me dice, que yo tengo ese paciente con fluconazol. Seguramente todas las enfermedades son clínicamente resistentes al fluconazol. ¿Listo? En Candida praxilosis, para nosotros es supremamente común causar infecciones en líneas de las manos y a nivel local. Pero en hospitales le tienen mucho miedo porque es muy buena haciendo dos visitas hospitalarias. Es decir, cuando llega un paciente y desarrolla una infección y es hospitalizado, se corre un alto riesgo de que los compañeros de piso, ya sea por cercanía o por el personal médico o de enfermería, se pasen a otros pacientes. Importante en este caso, no le funcionan muy bien las quimiocandinas. Que los médicos cuando llegan a las quimiocandinas dijeron, bueno, ya no tenemos que pensar que es una levadura y no le funciona el fluconazol, nos vamos para las quimiocandinas. No, porque si es una cantidad paraxilosis o de paraxilosis, las quimiocandinas no funcionan bien. Las equinocandinas, un grupo de tratamientos que aquí importa. Candida tropicalis. Candida tropicalis es de las más agresivas, sin embargo es de las relativamente más fáciles de tratar. ¿Por qué? Porque no evidencia muchos factores de riesgo. Pero recuerden, es muy agresiva, causando formas sistémicas en pacientes con neutropenia y con malignidades hematológicas. ¿En qué complejo está? No, está solita, no tiene ninguna especie relacionada. Pichia kudriaceae, que anteriormente se llamaba Candida cruzei, que también está solita. Nuevamente se comporta muy parecido a la calzomisis glabratus, porque tampoco forma pseudohipas. Y es resistente intrínseca al fluconazol. Entonces, no, que el médico recibe ese reporte, no debería utilizar el fluconazol. Meyerosima, Guillermondi, antes conocida como Candida Guillermondi. Observen, es importante en pacientes que están instrumentalizados, aunque cualquier levadura pudiera ser importante en esa población, en pacientes que tienen catéter, son susceptibles a estas infecciones. Pero una Meyerosima Guillermondi es una alerta para el médico porque los dos principales grupos de antimicóticos no van a funcionar bien. Pues, los principales grupos no, los dos antimicóticos más utilizados son el fluconazol y la cascofungina no van a funcionar bien. Entonces el médico va a tener que buscar otras alternativas si nosotros lo informamos, o el equipo nos dijo, o con las pruebas que hicimos, nos dicen, es una Meyerosima Guillermondi. Entonces, aquí solamente se hace notificación de Candidosima aurea acá en Colombia. Sin embargo, en el Instituto Nacional de Salud les interesa muchísimo que también se les haga llegar los aislamientos de levadura
en esa reconstrucción de los antibióticos para ellos poder llevar un récord de cómo está comportando la resistencia local. ¿Listo? Entonces, cuando se les tiene el estudio de práctica, les recuerdan, o cuando llegan a trabajar, una de evaluar quienes dan un patrón de resistencia inusual, vamos a mandarle la dinámica al Instituto Nacional de Salud para que hagan eso. En el solo 2024 ellos recibieron, de lo que recibieron, ¿qué cantidad dejarían de recibir? Pero de lo que recibieron, 517 aislamientos tenían un patrón de sensibilidad inusual en la normalidad. Esto es lo que ocurrió hace 30 años con las bacterias y nadie le prestó atención. Y vean, esto es el momento de la multiresistencia bacteriana, que ya me enfoqué tratando una de las infecciones bacterianas. Importante, y va a ser más importante si el aislamiento es de forma sistémica. Si es de una uña, si es de una lesión, si es vaginal, dice uno, bueno, todavía no está preocupante, es de una forma sistémica. Bueno, Cándida puede cambiar de lesión a cualquier nivel. El único órgano tejido que no es normalmente afectado por Cándida es el cabello. Y eso que en poblaciones heterógenas y en el protégico del cabello puede resultar comprometido. Entonces cualquier órgano tejido puede ser afectado por Cándida. Agrupamos las candidianas en dos tipos, las mucocutáneas, que son las que nos interesan hoy, y las sistémicas. Listo, las sistémicas las van a ver con el profesor Weiss, cuando vamos a dedicar a las mucocutáneas. Recuerden que aquí el principal problema en el momento de hacer el diagnóstico de microinfecciones es que Cándida hace parte de la microbiota de estas zonas donde se da Cándida mucocutáneas. Entonces va a ser muy importante informar que la cantidad médica para que tomen decisiones. ¿Listo? Entonces empecemos a hablar de las principales formas clínicas. Entonces aquí tenemos, esto es lo mismo de la diapositiva anterior, presentaciones clínicas a nivel de piel y mucosas, peilitis angular, candidiasis orofaringitis, esophagitis, vaginitis, balanitis, forma cutánea, forma interciginosa, micomicosis y candidiasis mucocutánea crónica, son las presentaciones que nos van a interesar en este momento a nosotros. Pero recuerden que desde esta zona, desde estas mucosas, Cándida puede trabajar el epitelio, llegar al endotelio y circular por torrente sanguíneo y llegar a cualquier lugar y causar infecciones sistémicas. O sea, después de causar una candidemia, una infección de la sangre, por cándida se puede ir a cualquier tejido. Bueno, comencemos con la forma orofaringea, que es la boca y tejidos vecinos. Entonces, vamos a tener unos factores que van a ofrecer la aparición de esos cuadros clínicos donde Cándida hace parte de la microbiota. Por ejemplo, la hiposalivación. Algunas enfermedades, algunos medicamentos pueden llevar a una disminución en la salivación, lo cual hace que las mucosas sean más friables, o sea, tengan más lesiones que el ojo puede aprovechar para colonizar. ¿Y quién era el pobre? Al aseo bucal. Habíamos hablado en la clase pasada que Cándida la podíamos relacionar con la carne dental. Ahí está. ¿Y quién es el pobre? Con dentadura postiza por la acumulación de alimentos y restos ahí debajo de la dentadura postiza. Prótesis oral fija por cirugía, donde hay lugares que sean de difícil limpieza. El alimento, el exceso de nutrientes puede favorecer la proliferación de Cándida. Caries dental no tratadas, Cándida estaría asociada a esa caries. Fumar disminuye los mecanismos locales de inmunidad. Cualquier cosa puede llegarle a un paciente fumado en la boca. Traumatismo, por eso el momento de cepillarse los dientes, hacer pequeñas heridas, Cándida podría aprovechar eso. Las edades extremas, por las inmadurez inmunológica en los niños o la senectud inmunológica en los adultos.
radioterapia en cáncer de cabeza y cuello, malignidades hematológicas, VIH, que ya vimos que es supremamente importante, diabetes mellitus, anemia por deficiencia de hierro, síndrome de Down, pero el síndrome de Down se va a asociar más a las formas periodificiales por el babeo constante de los pacientes con síndrome de Down, desnutrición nuevamente, pacientes desnutridos tienen mucosas y tienen piel fácilmente, sufre traumatismo muy fácil, receptores de trasplante por todos los tratamientos que tienen que recibir para evitar el rechazo del trasplante, y ya tenemos también medicamentos como factores de riesgo. Los antibióticos, ya dijimos, antibióticos de amplio espectro por periodos prolongados y disminuyen la flora bacteriana, la microbiota bacteriana, perdón. Uso de corticosteroides, disminuyen la inmunidad, ya sea local o general. Quimioterapia citotóxica para el cáncer, que están atacando las células de la respuesta inmune, no hay que responderle a cándida. Y hay otras drogas inmunosupresoras que también pudieran favorecer la aparición de estas presentaciones clínicas. En boca podemos tener, por ejemplo, la forma pseudomembranosa. La forma pseudomembranosa se va a caracterizar por formar, como su nombre lo dice, una especie de membrana sobre la lengua, pero que también puede afectar la zona del cabello o la zona del paladar. Entonces vemos que el paciente tiene como si fuera leche cortada, pegada a la boca. Esta limitada epidermis, ¿cómo se evidencia? En el momento de nosotros tomar la muestra, que lo haríamos con un bisturí, o si es un niño, con un escobillón, quitamos esa pseudomembrana y de pronto hay algo de eritema, pero no más. Eso para diferenciarla de la forma trópica, que el paciente puede presentar lo mismo, pero cuando yo retiro, inmediatamente va a empezar a sangrar, porque el ojo ya está interno, está destruyendo la dermis, entonces hay sangrar otro pulso en el momento de retirarse. Bueno, en ambas hay ardor, hay dolor y cialorrea. El dolor puede llevar a los niños a querer alimentarse, porque se puede asociar con la pérdida de peso. Bueno, tenemos la queilitis angular. ¿Qué es la queilitis angular? Es simplemente la colonización importante de la comisura de los labios. Entonces vemos que el paciente puede tener simplemente una lesión eritematosa, rojiza, húmeda, que se rompe muy fácil, el paciente le da las famosas boqueras, pero en algunos casos puede llegar inclusive a formarse la pseudomembrana blanquecina. Desde la clínica para el médico es muy útil para decir, uy, con esa experiencia clínica, una candidiasis, pero lo ideal es que le hicieron por el laboratorio para poder estar seguros. ¿Qué es cialorrea? Cialorrea es mal olor. Ah, no era salivación. El mal olor es halitosis. Halitosis no cialorrea. Cialorrea yo busqué era salivación. Salivación, sí. Sí, rea de excreción excesiva. Gracias. Aprendo ya también mucho. Bueno, recuerden que en la boca vamos a tener una gran cantidad de factores protectores inespecíficos. Dentro de ellos resaltamos la inmunoglobulina y la histatina. Pero recuerden que Cándida tiene factores que destruyen estos mecanismos de protección por parte de los cerebros. Aquí tenemos la lesión. Observen una pseudomembrana blanquecina como leche cortada sobre la lengua, el paladar y el carrillo. Es frecuente en los niños, pero niños que su madre no se hizo el control prenatal, entonces al pasar por el canal del parto tomaron secreciones vaginales y la cantidad de esas secreciones vaginales de la madre colonizaron la boquita del niño. Pero puede ser simplemente una colonización transitoria. Qué raro, yo había escuchado que los niños que nacían con cesárea, que ellos cogían un poquito del flujo vaginal y se lo echaban para que tuviera la microbiota. Es un reto inmunológico, pero si la paciente tiene una cantidad de riesgo de desarrollar, no. Por eso es que a las mujeres hay que hacerles el chequeo trimestral, precisamente para que cuando vayan a dar a luz no tengan ninguna infección activa que pudiera representar un riesgo para ellos. Pero entonces observen la pseudomembrana blanquecina. La clínica es nunca tornomónica, es decir,
al médico muchas veces sin necesidad de mandar al paciente al laboratorio, dice, una cantidad, ya le va a mandar el tratamiento. Y como se espera que sea con la gente va como que es cardiológica, seguramente va a mandar el fluconazol o hay un medicamento que lo utilizan para hacer busto en la boca. Con el niño es muy difícil, pero que es la nistatina. Inclusive si ustedes van a comprar la crema número 4 y eso trae nistatina. Yo nunca he probado con la boca eso, entonces... La crema número 4. No, la crema número 4 normalmente la utilizan para la pañalitis, pero para la boca utilizan con nistatina unos muchos. Con el paciente que uses con el lactimitoso. Esta es la peritonitis angular, observen. Hay ruptura, hay fisuramiento y puede darse en algunos casos la formación de la pseudomembrana. Y esta es la forma trófica. Forma trófica que cuando yo levanto la muestra o tomo la muestra de la pseudomembrana, el paciente empieza a sangrar porque ya hay una colonización, una invasión hasta la dermis. Profe, frente a sí, ¿cuál es el efecto de la nistatina? La nistatina normalmente barre todo lo que esté superficial. Por eso, normalmente se trata de, o cuando se sospecha simplemente una colonización temporal por una desbiosis generada por antibióticos, o se lo dan como profilaxis para disminuir la carga de llevarlos en la boca y así disminuir el riesgo que el paciente desarrolle cuando está teniendo un compromiso en el cuadro. La nistatina es un polieno que también ataca o afecta la formación del posterior. Entonces es un buen tratamiento, pero de una absorción. Bueno, por continuidad, el hongo desde la boca se puede seguir y puede llegar a afectar el esófago, algo muy común en pacientes con SIDA, muy común. Pero no solamente en pacientes con SIDA, pacientes que están en tratamiento antibiótico y amplio espectro pueden desarrollar esto. Pacientes que tienen el reflujo del esquema, el epitelio queda expuesto, cambia, puede aprovechar para colonizar. Pacientes con la cloridia, por alguna enfermedad o por algún tratamiento que disminuye el pH del tracto gastrointestinal, también pueden presentar colonización o infección por cambio a nivel de esta zona. Entonces observen, nuevamente podemos ver o el paciente con una lesión eritematosa inflamatoria muy llamativa o inclusive la formación de la pseudomembrana blanquecina. Pero en este caso el diagnóstico no es tan sencillo. En boca el médico con ese hallazgo ya hizo que es suficiente. En cambio en el esófago el médico duda de que el cuadro clínico que presenta el paciente sea exclusivamente por cándida. Entonces en este caso la única manera de hacer el diagnóstico es biopsia. Es lo mismo que la esofagititis. Pues no, pero el esofagititis es inflamación del esófago. Ajá, pero muchas cosas. Okay, y dentro de ellos puede estar cándida. Bueno, entonces, ojo, aquí el raspadito no va a ser suficiente para el diagnóstico. Indispensable la biopsia para demostrar que el hongo está metido dentro del tejido. Vulvovaginitis, una enfermedad supremamente común. Aquí nos dicen, en los estudios que se han realizado en población acá, prácticamente el 100% tienen cándida. Sin embargo, en los libros nos dicen que el 25% de la población. Yo no refiero mucho a eso, pero esa es la evidencia que hay en la literatura. Y se supone o se espera que alrededor del 75% de las mujeres a nivel global desarrollan menos alguna vez en su vida los signos y síntomas de una candidiasis vaginal. Es una enfermedad supremamente común, pero desgraciadamente para algunas esta enfermedad no va a ser tan esporádica, sino que va a ser un problema constante porque desarrollan las formas de la candidiasis recurrentes, candidiasis vaginales recurrentes. Entonces, muchas veces se puede encontrar colonización asintomática por cándida, es decir, inclusive la paciente tenga algo de flujo sin tener sintomatología importante. La
una mera colonización. Y ahí el médico pensará, ¿de un tratamiento o simplemente dejo que la paciente se normalice? Porque puede ser efecto del ciclo hormonal. Pero si nosotros ya, al colocar el espéculo, estamos evidenciando el tema del descubrimiento de las glucosas, ya asumimos que la cándida está generando daño en el cerebro. Ya estamos hablando de una candidiasis, que si es ocasional, 1 o 2 casos, 2 veces por año, es normal, entre comillas. Pero si la paciente ya tiene 3, 4 casos o episodios al año, ya hablamos de una forma recurrente y ahí sí hay que establecer un factor de riesgo, ya sea por el microorganismo o por las condiciones intrínsecas del paciente. Entonces, ya sabemos que cándida es de parte de la microbiota. El 16% de las mujeres con candidiasis se observan, principalmente cándida albicans y el otro 10% la Casiolisis glabratus. Aunque me parece que llegar al 100% entre las dos, no, hay otros, inclusive otros, Cricosporum, Saccharomyces, pueden causar vaginitis. Entonces, aquí el 100% me parece que es extremo. Algo importante es que normalmente, pues en estudios recientes se ha visto la presencia de cierta microbiota acompañante a la cándida como factor protector o factor favorecedor de la candidiasis. Entonces, ustedes observan, este Lactobacillus iners va a ser mucho más abundante comparado con, iners es más abundante que el Crispatus, 39 y 20%. Pero se ha visto diferencias en tasa. Eso puede también estar relacionado al HLA. Es complejo mayor que cada uno tenga predisposición genética o su condición que favorezca la presencia de ciertos microorganismos y que otros estén ausentes. Bueno, el embarazo es uno de los principales factores de riesgo para la candidiasis vaginal. ¿Por qué? Ya dijimos, todo el desorden hormonal, el uso de antibióticos de amplio espectro, la diabetes, el ciclo menstrual, anticonceptivos orales, el no compromiso y la enfermedad incrementa significativamente su frecuencia después de la pubertad. Bueno, ¿cuáles son los signos y síntomas? Entonces, síntomas, la paciente relata pulso, que es lo más llamativo, ardor, sensación de quemadura, dispareuria, disuria, flujo, que puede estar ausente. O sea, no necesariamente puede dar un flujo, pero lo más común es que sea un flujo blanquecino con aspecto de leche cortada, pero también podemos tener acuoso espeso, homogéneo grumoso, y el olor es característico, un olor como a leche rancia. Bueno, los signos es lo que vamos a evidenciar una vez que coloquemos el espectro de la paciente. Eritema y edema en labios menores y vagina, la pseudomembrana que puede estar cubriendo el epitelio vulvar, vaginal, cervical. Cuando tomamos la muestra vamos a ver que el fondo, así como quedaba en la boca, vamos a ver que el sitio donde estaba la pseudomembrana quedó rojo, descubrido, que puede sangrar. También puede tener vesículas, pústulas, pápulas, hay veces en úlceras, pero cuando hay úlceras empezamos a pensar que puede ser poco, que puede ser un proceso viral, un proceso bacteriano, pero aquí también podemos ver úlceras. En pacientes con malas condiciones de aseo o con enfermedades de asco, por ejemplo, pacientes diabéticas, la lesión no se va a quedar solamente en la vagina, sino que se va a extender y va a afectar los labios mayores, la zona perianal, la cara interior de los muslos, se pueden complicar mucho. Me ha tocado varios pacientes, principalmente mujeres ya de edad, pero con diabetes, con formas muy severas de enfermedad. Entonces observen, aquí alcanzamos a ver el flujo, aquí bajo el espéculo ya se observa más abundante ese aspecto de leche cortada. Eso es lo que vamos a tomar con un ciclocepillo o con un escobillón. Tomamos una muestra y con eso es suficiente para hacer el examen. Ah, pero si es una niña o una
lo que se hace es pegarle un escolioncito para que se tome el flujo o si lo produce por la vagina con suavidad y alguien se va a encontrar con un el hombre puede tener la contraparte, es decir, el hombre es una mujer desarrollada vaginitis, el hombre puede desarrollar la balanitis y es muy común. Hombres en pareja sexual con candidiasis activa desarrollan cuadros de balanitis. ¿Listo? Entonces, cambia de parte de la microbiota de la zona del pene, pero principalmente en hombres no circuncidados por la humedad que se da en el sitio. Se ha visto que uno de cada 3 hombres con compañera sexual con enfermedad activa desarrolla candidiasis. Puede desarrollar un cuadro de balanitis, donde hay prurito del pene, enrojecimiento, que es lo común. Enseguida vamos a ver nuestros tipos. Vemos con giroides picar como una pulguita, simplemente unas vesículas pequeñas, rojizas. Pero en algunos pacientes se da la formación de la pseudomembrana blanquecina, pero es lo raro que se forme la pseudomembrana. Puede haber edema del prepucio. El paciente también puede desencadenar una galactocostitis, donde va a tener prurito, placa enrojecida cubierta con escamas. Entonces, en este caso, el diagnóstico se hace más circunstancial, es decir, tiene relaciones con su pareja sexual, tiene una candidiasis activa, entonces se obtiene el paciente una candidiasis, no la Profe, o sea que no es normal que el hombre la desarrolle. No, es muy común, no es muy común. Y si la desarrolla, se ve más como si fuera un proceso inflamatorio, tóxico, notándolo, un proceso de infección evidente, o sea, no hay como tal daño en la formación de la pseudomembrana. Más común en los circuncisos y luego, pues lo mismo que la mujer, si es un hombre con algún compromiso o con falta de aseo, se puede extender e irse al escroto, a la zona interna del músculo. Observen, entonces esto es lo normal. Esto es como estas vesiculitas, y muy rara vez vamos a encontrar la pseudomembrana blanquecina. Entonces aquí vamos a cortar y no es que sea muy abundante la cándida. Ocasionalmente encontramos una que otra blanqueolía. Esto es muy importante. Cuando un paciente llegue con sospecha de cándida, revisar su compañera sexual, no será el diagnóstico reciente de enfermedad por cándida, o no la evidenciada la presencia de flujo. Pasamos ya a la candidiasis, ya nos salimos de la mucosa y nos vamos para la piel. Ya vimos que la piel glabra, la piel expuesta, no es un ambiente propicio para cándida. Cándida realiza esa zona de la piel. Ella se va para los intertritos, para los ambientes. Entonces hablamos de candidiasis intertriginosa, cutánea intertriginosa. Entonces, ¿dónde hay intertrigos? Entre los espacios interdigitales, en los pliegues submamarios, en la zona axilar, en el pliegue interglúteo, en la zona inguinal, Los gorditos. detrás de las rodillas, detrás del codo, en los gorditos, debajo de los gorditos. Entonces, vamos a tener unas lesiones iniciales eritematosas como unas vesículas que se van a ir extendiendo dejándonos un collar de escamas. Y le aparecen alrededor de ese collar de escamas unas lesiones satélites. Es algo característico, pero no exclusivo. Pero sí nos puede ayudar cuando vemos la lesión del paciente a decir, uy, esas lesiones satélites me hacen pensar en una levadura, no tanto en un dermatofilia. Bueno, ¿cuáles son los factores predisponentes? El más importante, la humedad. La humedad que se da precisamente por la oclusión. Entonces vamos a tener humedad en quién? Personas que practican deporte y utilicen ropa listrada o ropa muy ajustada, pacientes que tengan incontinencia, pacientes diabéticos, obesos, en tratamiento con corticosteroides. Profe, ¿qué es la maceración? Maceración es el roce. Entonces el roce genera ruptura del epitelio. Entonces simplemente comienza una vasculitis,
una vez se infiltran, va aumentando el tamaño, se rompe, libera el material sedoso en su interior y crea un collar de escamas alrededor de esa pápula, vuelta vesicular que se estalló. Eso se va descendiendo y va coalesciendo para ver unas lesiones de mayor tamaño. Y alrededor de esas lesiones de mayor tamaño aparecen lesiones satélites. Entonces, observen, aquí como es intertriginosa, no es fácil que se dé como, o se evidencie muy bien todo ese proceso de formación de la lesión. Pero aquí, vean, eritema, descamación y muy común, fisuramiento, que se rompe de forma como canal. Entonces, ¿dónde vamos a tomar la muestra acá nuevamente? Orden de la lesión. Observen acá, una placa de gran tamaño, el collar de escamas en el borde y las lesiones satélites. Aquí inclusive en este caso el paciente está desarrollando una pseudomembrana. Desde la clínica podemos empezar a sospechar, uy, esto podría ser una candidiasis por esta pseudomembrana. Observen acá en la zona detrás de la rodilla, pliegue popliteo. Nuevamente, collares de escamas y lesiones satélites. Collares de escamas, lesiones satélites. Raspado del borde de la lesión con un bisturí estéril. Dentro de estas formas intertriginosas se incluye la mal llamada pañalitis. El nombre correcto es eritema candidiásico del área del pañal. Listo, nada de pañalitis. Ok. Entonces en este caso tenemos pues una forma ya muy agresiva de la enfermedad. Normalmente se da en la zona ocurrida por el pañal y normalmente para que se dé una pañalitis es porque no se le hace un recambio frecuente del pañal y se deja la unidad por mucho tiempo. Eritema candidiásico Del área del pañal. Entonces un niño de estos hay que buscarle, o primero, o que no lo cuidan, es suficiente, o tiene una condición de base para llegar a este nivel. Entonces aquí está, en inglés se llama diaphragm, pero entonces el eritema candidiásico del área del pañal, lo mismo el eritema en borde con sus escamas y las lesiones satélites. Observen, aquí sí están muy bonitas las lesiones. El borde, el collarcito de escamas. La piel también puede ser secundariamente afectada por cambiar. Lo que acabamos de ver era primario. O sea, era la piel directamente donde lo que está creciendo era el daño. Pero puede ser que Cándida esté afectando otros órganos profundos y por vía anatógena saltan piel. Aquí tenemos dos casos, pacientes con neutropenia que desarrollan formas sistémicas con candidemia, es decir, órganos internos afectados, pero cándida viajando por sangre. Entonces, al viajar por sangre también llegan a piel y le causan unas lesiones que el médico no va a aportar que es cándida. Son unas lesiones necróticas que se parecen a cualquier cosa. Le hacemos el examen directo, le vemos las blasostomías, el médico seguramente es una contaminación. La única forma de estar seguro de que una cándida que para en la piel la general el daño. Y tenemos los pacientes de neodinómanos. Que los pacientes de neodinómanos normalmente cárcel, la heroína, ellos calientan fermentan la heroína en una cuchara, se sirven la jeringa y la enfrían en la boca. Pero ¿cómo así que enfriar? Para que no les duela, no sé, la boca, enfría la boca. Por la boca y entonces ahí colonizan la jeringa con microorganismos, en este caso con cándida, y se inyectan directamente en la boca. Además ellos no hacen una limpieza adecuada del sitio de la inyección. Hay unos muy viciosos. Y pueden desarrollar estas lesiones acneiformes, que difícilmente el médico va a pensar que es una candidiasis, pero más de estudiar que encontramos la transitomitis, que es el material contenido de la
las vesículas. Bueno, las onicomicosis por cándida son muy frecuentes, pero principalmente afectando las uñas de las manos. También puede estar en uñas de los pies, pero normalmente cuando la encontramos en uñas de los pies es haciendo una polificación con un dermatofito, con un hongo ambiental. En cambio, en las uñas de las manos sí pueden ser solitas, pero entonces son muy frecuentes. Por eso ustedes nos recomiendan que cuando vamos a sembrar una muestra de uñas de manos, lo hagamos incluyendo un cromograma. Entonces, ¿cuál es la característica? Normalmente aquí no vamos a tener esas lesiones engrosadas que caracterizan las infecciones por dermatofitos o por hongos ambientales. Pero si se van a acumular detritos húmedos, o sea, material como de desecho debajo de las uñas pueden cambiar su color y su textura, es decir, tener cromoniquia y onicodistrofia. Aquí está ese material que se acumula. Puede darse infección distal, es decir, que comience en la parte libre de la uña, pero también es frecuente que cuando son levaduras comiencen en la zona proximal, área de la lúgula, la parte blanquita. Cuando le llegue a un paciente con lesiones así nivel, hay que sospechar inmediatamente. Hasta los mismos dermatólogos lo dicen. Siempre que llegan estas lesiones a ese nivel, tiene un paciente toxicidad, puede ser menor, si se le trastorno probablemente que también iniciará el problema allí. ¿Cómo se ve? Se ve como que se estuviera perforando la uña en esta zona. Adicionalmente, es muy común en las levaduras que tengan en las infecciones en uñas por levaduras que se inflamen alrededor la zona de la cutícula, eso se llama perionitis o paroniquia, la inflamación alrededor de la uña. Es muy común. Esa enfermedad va a dar principalmente en personas que se mojan mucho las manos. Entonces, ¿quién es la población que nos consulta más frecuentemente? Personas que trabajan en restaurantes o en lavanderías, amas de casa. Entonces, fácil de sospechar, perdón, no siempre fácil de sospechar, fácil de diagnosticar. O sea, si bien lo que afecta en uñas, si hiciéramos como el diagnóstico comparativo, encontramos que aproximadamente el 50% de las afecciones en uñas son cromos, pero hay un 50% de otras enfermedades no infecciosas que pueden atacar uñas. Entonces, por eso, uno puede decir, uy, o el médico decir, hay una onicomicosis, se manda el estudio y no se encuentra nada. Se le da tratamiento porque el médico se empecina de que eso tiene que ser hongos y no funciona nada. Seguramente habrá que hacer biopsia o algo para ver qué enfermedad es la que presenta el paciente. Bueno, la piel también puede verse comprometida cuando existe una alteración, un daño previo en ella. Entonces, pacientes con quemaduras, con cirugías, con lesiones previas en general, pueden verse colonizados por cándida. Pero, como es una zona abierta, una lesión abierta, y cándida es parte de la microbiota, nuevamente la única manera de yo achacarle la etiología a la cándida es la antibiótica. Yo puedo raspar y observar abundantes blasfemías de pseudoído, puedo sembrar y no caber blasfemías, pero si es una lesión abierta, no, el médico no debería sospechar, o de pronto sí mandar a hacer una limpieza, un lavado por encima. Pero la única manera de decir, este paciente le necesita un tratamiento sistémico porque tiene las lesiones de contaminados y cándida está aportando al daño, es porque le hicieron una biopsia y descubrieron las estructuras del hongo en el interior. Entonces eso sería también parte de las mucocutáneas. Subcutaneas no, sigue siendo cutáneas. Tenemos una presentación particular de candidiasis que afecta mucosas, piel y uñas. Y es la candidiasis mucocutánea crónica. La candidiasis mucocutánea crónica normalmente tiene una condición de base en el paciente. Hay población ya caracterizada, aquí hemos tenido algunos casos,
Normalmente son pacientes que tienen defectos o diferencias en el timo. Recuerden que el timo es ese órgano que va a participar en la maduración de los linfocitos T, pero también se ha visto otro tipo de enfermedades, algunas congénitas, asociadas a ese tipo de enfermedades. Entonces, aquí tenemos algunas causas de la candidez hemocutaria crónica, una poliendocrinopatía autoinmune, también la presencia de autoanticuerpos y, por ejemplo, variantes del gen de la interleuquina 17, o en pacientes mayores de 30 años se han asociado más con limomas. Entonces son etiológicas, causas diversas, pero el individuo requiere tener esa condición para desarrollar la candidiasis. Y en sí, el daño está hecho más por una exagerada respuesta a la presencia de cándida o microbiota normal de los tejidos. Observen, ¿qué vamos a ver? Principalmente son lesiones que pueden ser pocas, moderadas o extensas, severas y muy graves en los pacientes, en donde cándida normalmente la vamos a encontrar como comensal, entonces va a ser más frecuente en boquita, en la zona facial, en uñas, es muy común, compromiso de uñas, cuero cabelludo, estómago y en las mujeres en vagina. Aquí tenemos unas formas sutiles de candidiasis hemocutánea crónica, pero pueden irse exacerbando, y estos son individuos que necesitan un tratamiento de por vida, porque pueden sanar, pueden curar el tratamiento, pero al poco tiempo otra vez desarrollar el cuadro. Entonces presentan una forma de irritante que se denomina cuernos candidiáticos. Inclusive, por ahí han habido varios casos de pacientes que llegan a formas extremas de lo que se conoce como el hombre árbol. Entonces ustedes conocen, puede ser un paciente que está desarrollando una candidiasis hemocutánea crónica generalizada. Bueno, hay unas guías, cuando hablamos ya de diagnóstico, hay unas guías globales, precisamente por la importancia de cándida. Hay unas guías globales que fueron emuladas acá en Colombia. Entonces en la revista Infection aparece la guía consenso para el tratamiento de las infecciones por cándida en niños y adultos. Es una herramienta donde les dice lo ideal que se tiene que hacer para cada una, pues cuáles son las muestras clínicas, cuáles son las pruebas que se deben hacer, pero desde lo ideal, no desde lo real, desgraciadamente, desde lo que disponemos acá. Porque ellos se basaron en las guías mundiales, y en las guías mundiales que son escritas en Estados Unidos y en Europa, parten de tenerlo todo. Voy a pasar muy rápido porque esto ya lo vimos en el laboratorio, no me voy a detener en esto. Muestras, cualquier muestra le puede llegar dependiendo del compromiso que tiene el paciente, pero recuerden que si es una muestra que es normalmente contaminada, tiene que llegar al laboratorio en menos de 2 horas. Porque si no, la microbiota puede proliferar en una vida así. ¿Es la causante del cuadro clínico o simplemente está contaminando la muestra? Entonces, todas estas muestras, lo que podamos tomar en el laboratorio ideal, lo que no, rápidamente transportadas. En micología no nos gustan los escobillones cuando la toman la muestra. Sin embargo, cuando tenemos muestras de una candidiasis vaginal o unas lesiones en oído, ahí sí es válido utilizar el escobillón de algodón. ¿Sí? Pero el resto, que no veamos de las relaciones con un escobillón o un raspado de piel con un escobillón, no sirve para nada. Esto está en la guía, no se lo voy a adelantar. Exámenes directos. Vamos a hacer el cálculo. Ahora, si la muestra es normalmente líquida, una gotita entre la metamilina, como hacemos en el flujo vaginal. Si la muestra normalmente tiene queratina o moco, de uñas, o el raspado de la piel o de las mucosas, KOH, idealmente KOH con contraste, para crear mejor las estructuras.
Si la muestra es líquida, yo también puedo hacer gramos, excelente gramo. Funciona muy bien, por ejemplo, para identificar las levaduras. Tengo microscopio de fluorescencia. Y la exploración histopatológica, recuerden que el patólogo, pero cobra una importancia muy grande, porque es la que nos permite en algunos casos decir que Cándida es la responsable del cuadro clínico y no simplemente una colonización. Entonces, las exploraciones histopatológicas serían el gol estándar para demostrar candidiasis invasiva. Todo. En todas vamos a decir, para todo tipo de muestras, más la cantidad. Que cantidad escasa en una muestra estéril sería importante, pero una muestra normalmente no sabe nada y ya debe ir informando. Que si se puede informar escasa, si escasa es normal. Pero te va por la afirmación de que es por cantidad cuando observo las pseudohijas, compatible con cantidad SP. Cualquier tipo de muestra. Si solamente tengo las cetonídeas, cantidad de las cetonídeas para encontrar. No puedo adicionarle información. Esta es la tabla, pero recuerden que esta tabla es muy subjetiva. Yo puedo tener artículos muy grandes en algunos campos y en otros nada. Entonces, aquí tenemos flujo vaginal, donde están las pseudohijas y las blastoconidias. Una de las muestras más difíciles de ver, de tipos de unas con levadura, porque las levaduras son chiquiticas, las que hay unas quemando. Un flujo vaginal tenido con Gram. Se ve muy bien la pseudohija y las blastoconidias, por eso es un excelente método para el examen directo. En un extendido de sangre periférica resulta que este es un paciente que tenía una candidemia y se observaron estas estructuras dentro de los macrófagos. Se pensó que era un histoplasma. Cuando vean con el profesor Ángel, así se ve un histoplasma en sangre. Sorpresa cuando se aseguró que se fue una cándida. Y esto es lo que vamos a ver en los tejidos. Hifas y blastoconidias o pseudohifas y blastoconidias, para que el médico diga, uy, el ojo está invadiendo, sí le puedo dar valor. Entonces, por aquí están las blastoconidias pegando y por acá las pseudohifas. Bueno, cultivo. El cultivo es supremamente valioso porque a partir del cultivo es que yo voy a hacer la identificación. Sabemos que en este caso es mandatorio hacer la identificación de pronto. El único donde el médico dice, bueno, no es tan importante es el flujo vaginal, porque esperamos que sea cantidad alta. De ahí el 90% de los casos, por cantidad alta, el médico dice, no. Para hacer el cultivo, pero el resto de cualquier otra muestra clínica donde tenemos levaduras, hay que tratar de identificarlas a nivel de especie. Entonces vamos a cultivar. Lo ideal es cultivar en medio libre de actidiona, pero todo va a depender de la muestra clínica. Si es una muestra de glucosas, yo digo, no, es que hay cándida, que otro dermatofito ahí, no, cándida. Entonces, siempre solamente saludo, pero si la muestra es un detritus de uñas o es de piel de intestino donde puede haber cándida, pero puede haber dermatofitos ambientales, ahí va a tener un glicosel y saludosa. La mayoría de las especies de cándida y esas levaduras relacionadas son sensibles a la actidiona. Quiere decir que no requiere de glicosel. Pero hay algunas especies, por ejemplo la cándida parasilosis, la cándida puede tener glicosel. Pero yo no sé, no sabría cuál es para hacerme el cultivo. Sangre. Aquí estamos sospechando al paciente una infección por cándida, una epidemia. El mismo método que se utiliza para bacterias, simplemente no lo descartan las 48 horas, desde un poquito más de tiempo, pero en ese mismo método puedo hallar la cándida, las mismas botellas de cultivo, dándole más tiempo. Es que no, yo no veo crecimiento, hágale casi a ciegas, es decir, con una técnica con un positivo idealmente de la zona de blancos de la botella y luego siempre lo usamos en una gran sangre. Ahí aumentamos la probabilidad de que sea cándida y que no esté de pronto muy abundante para oscurecer el medio
pueda recuperarse, de hacer el diagnóstico, sin necesidad de utilizar ningún otro método sofisticado, con el mismo método que tengo en el laboratorio para buscar las bacterias. Tengo el Promagar, ideal cuando son cuestiones de tipos de uñas, cuando es un cubo vaginal de mandato cultivo, porque nos va a permitir hacer el diagnóstico de las principales especies rápidas. Pero lo más importante es infecciones vistas, identificar infecciones vistas. Para eso es que nos sirve más el Promagar, ¿cierto? Entonces aquí las colonias del color verdecito que nos vamos a echar en una cándida de complejo albicans, acá están. Entonces, albicans y complejo albicans y tropicales serían las más informativas para Promagar. Las otras ya empezamos a dudar, pero aquí está el gran valor de esa técnica, poder ver diferentes colores a partir de una muestra y con esto hacer diagnóstico de infección vista para que me tome una decisión adecuada en el momento de meter el tratamiento. Bueno, hay diferentes marcas de Promagar. El Promagar es muy costoso. Hay diferentes marcas. Yo no puedo utilizar la tarjeta de lectura de una marca para leer otra, porque me cuentan tonalidades diferentes. Entonces ustedes van a fijarse muy bien si van a pedir en el laboratorio donde estén el Promagar para hacer el diagnóstico. Y hay algunos que traen bonus, problemas que más costosos. Por ejemplo, el Promagar Candida Plus nos va a servir para identificar también rápidamente a Candida auris. Es una alternativa muy buena para usted identificar muy grande, donde sospecho que puede estar Candida circulante, para hacer un tamizaje rápido. Con el Promagar sería excelente, pero con esta marca de Promagar porque nosotros no me funcionaría. Eso ya lo hicimos. Yo tengo la colonia de una levadura, yo digo que es una colonia de levadura. De observo pseudovirus es muy compatible con Candida, pero no puedo decir nada más. Quiero hacer la identificación para hacer un laboratorio de primer nivel o de un nivel muy bajo donde no tengo para poder certificar. Hago el tubo germinal o la formación de rápido con ellos. Y recuerden que para eso es indispensable tener colonias jóvenes, colonias de menos de 48 horas que sean puras. Y hago la prueba que a las 3 horas me da positivo, tubo germinal, digo que es el complejo Candida albicans. O la formación de cambio de comida se le da a las 48 horas, digo que es el complejo Candida albicans, pero hasta el llego, complejo Candida albicans. Yo no puedo decirle nada más al médico. Aquí está la pseudogripa, que después de la constricción o la cintura, porque es una blastoconidia de la pared está saliendo otra blastoconidia que se alargó, o el tubo germinal que es recto. Observen, recto. Esa es una pseudohipa, forma la constricción. Esa es una blastoconidia normal. En cambio, el tubo germinal vamos a observar recto. Esta es simplemente la formación del tubo germinal o la formación de una blastoconidia. Se forma la constricción. Quiero llegar a la identificación un poquitico más cercana de este complejo Candida albicans. Sigo en un laboratorio donde no tengo nada de pruebas complejas. Puedo hacer la formación de clamidoconidias en el medio de agar tabaco. Observen, la colonia se quedó igualita, aperlada, cremosa, y cuando le hago una placa tiene una que otra clamidoconidia, yo digo a eso es Candida albicans. No, la colonia se tornó rugosa y un color café con leche, y cuando le hago una placa tengo racimos de clamidoconidias. Yo digo, eso es Candida albicans. Es un método sencillo, pero también puedo utilizar el método de biotipificación. No, yo estoy en un laboratorio que ya tiene equipos para medir, para identificar bacterias. Me voy a meter, lo voy a hablar con la que distribuye el equipo y le voy a preguntar, ¿este equipo tolera tarjetas de lectura para identificación de levaduras? Sí. Excelente, por ejemplo el Bytecton es el más utilizado, el más cristal. Entonces por eso ustedes simplemente van a comprar la tarjeta y cuando tengan una colonia de levadura siguen el protocolo, la colocan en el equipo y el equipo le dice cuál es la especie. E inclusive les pueden vender tarjetas con pruebas de sensibilidad. Observen que la sensibilidad y especificidad, bueno, pero eso lo han ido mejorando muchísimo. La
No, yo no estoy en ningún laboratorio con equipos sofisticados, pero tengo que comprar algunas pruebas adicionales que me acerquen a la identificación. Esta es una alternativa. La asimilación de azúcares, que para uno se llama API-20C. Es una prueba, un sonograma, donde tengo diferentes azúcares y veo la capacidad del orco de crecer utilizando ese azúcar como una fuente de carbono. Entonces aquí tenemos un panel con muchos azúcares, donde el primero no hay nada, entonces sería el control negativo, y el segundo es glucosa, que todas las levaduras de los retornos asimilan la glucosa, que sería el control positivo. Y de ahí en adelante empiezo a hacer la lectura, lo hicimos en el laboratorio, lo vamos a leer por tus videos, eso nos va a dar un número que vamos a buscar en la base de datos. Y con esa base de datos nos va a decir, hay veces nos dicen muy buena identificación, en otras la identificación no es tan buena, pero por lo menos nos acercamos un poco para decirle al médico cuál es la especie. Hasta ese punto yo ya he identificado mi lista, yo ya sé que tengo una cantidad. No, hasta ese punto yo voy a decir también que es una cantidad. Porque antes usted sabía que la cantidad de cancerígenos, completa cantidad de cancerígenos tuvo un grado positivo, pero el video negativo es una aquí, es una levadura. Sí, claro, que es una. Ahora, entonces el sistema, si lo metí acá en la página web, y listo, ahí me dice cuál es. Les comenté en el laboratorio que ustedes van a llegar al laboratorio a ofrecerles pruebas para todos. Entonces hay pruebas específicas para los principales grupos, las principales especies de cándida. Muy difícil que en un laboratorio se tenga de todo esto. Pero si yo tengo, pues soy en un hospital donde es muy frecuente los brotes, por ejemplo, con Macassonisis glabratus, yo puedo comprar una prueba de identificación rápida para Macassonisis glabratus y así agilizar el proceso de identificación. O tenemos pruebas ya basadas en biología molecular, como este microreal, el T2 cándida, que es una prueba que nos permite identificar a partir de muestras de sangre directas, con una PCR, hasta 5 especies diferentes de cándida o levaduras relacionadas. Entonces, muy útil si yo tengo, pues, termociclador y puedo hacer biología molecular en un laboratorio. Entonces, me permite identificar directamente la muestra del paciente, las cándidas. Y tenemos los sistemas ya de Big Array, los paneles. Entonces, los hongos no están representados en estos paneles, pero cándida, observar más importante, sí. Por ejemplo, está en el panel de sepsis. Entonces, en el panel de sepsis vamos a tener muchas bacterias, algunos virus, unos cuantos parásitos y hongos, 5 especies de levaduras. Cándida albicans, cándida tropicales, Macassonisis glabratus, Pichia turiaceae y Cándida parapsilosis. También tenemos a cándida en el panel de líquido sinovial, sí, de infección. Entonces, pero solamente se identifica cándida albicans. Esos son los únicos paneles que incluyen a cándida, el de sangre, de sepsis y el de rodillas, pues o articulaciones. La ventaja de esto es que me está pensando una cantidad impresionante de microorganismos en una sola cosa, pues en un solo corrido. Listo. Biología molecular. Yo puedo utilizar la biología molecular para buscar el microorganismo directamente de la muestra del paciente, de la sensibilidad de caja, y además es una muestra normalmente contaminada cuando le voy a dar valor si encuentro el DNA del hombre. Pero si es una muestra estéril, sería muy útil. Pero ojo, ¿se acuerdan de la relocación que les comentaba ahorita de cándida? Que pasaba del intestino al torrente circulatorio. Puede ser que un paciente sano, un individuo sano, me desconfía la receta. Hay que tener cuidado con idealmente se lleva una prueba cuando si es una prueba cuantitativa, pues sería más fiable. Pero yo también puedo utilizar la biología molecular cuando tengo el aislamiento, y a partir del aislamiento hacer la identificación dependiendo o utilizando diferentes genes blancos, la identificación de la levadura.
Esto va a ser muy útil cuando yo quiero mirar la expansión clonal de una levadura de un elemento hospitalario. Es decir, si esa levadura es la cantidad de ARCAS de mi paciente, es la misma cantidad de ARCAS que viene en el hospital desde hace 3 o 4 años. Entonces ahí comparo el patrón y yo digo, es la misma, pero ahí sigue el brote. Hay un poco de contaminación. ¿O no? También con la biología molecular se puede identificar directamente el aislamiento y la presencia de los elementos de resistencia. Es información valiosísima para el médico. Bueno, ustedes pueden, aquí simplemente para que vean, no vean nada, pero esto son las pruebas comerciales para cándida. Son muchas camas comerciales y les ofrecen a ustedes el estuche para el diagnóstico de algunas especies en específico o de un grupo pequeño de especies. Pero si a mí no me sirve esto, sino que yo digo que no, a mí me llega de todo, entonces ponerme a comprar un estuche para un tipo tan limitado, lo que voy a hacer es amplificar y más o menos especial. Entonces, estoy haciendo una receta in-house que me permite hacer un mayor poder discriminatorio de los aislamientos que tengo. Magic Dog, excelente. El Magic Dog es un muy buen método, pero no para todos. Digamos que en algunos complejos se queda cortico, pero para la mayoría, para los más comunes, funciona muy bien, muy bien. Están tratando de hacer o de utilizarlo directamente en la población del paciente, pero todavía faltan resultados que les digan si efectivamente funciona bien. Pero es excelente método, tenemos un Magic Dog para identificar levaduras, además es muy sencillo. 40 minutos de la información. Tanto la marca Google como la marca Biomerin están muy bien ponderadas. Cuando hablemos de MOL, vamos a decir, la Biomerin no funciona muy bien. Aquí está el patrón del Magic Dog, o sea, la gráfica que arroja el Magic Dog, pero esta gráfica la compara con su base de datos. Y dependiendo a quién se le parece, me da el resultado y me dice, concuerda un tanto por ciento con la loco. Entonces, por eso yo digo, es un buen porcentaje, definitivamente no me sirvió. Bueno. Estos métodos pueden incluir en error. Observen. Por ejemplo, el macroscan, el bacterium, le pueden hacer identificación errónea. Y esto es muy peligroso, por ejemplo, con Candidosima auris. Por eso, debido a la importancia de Candidosima auris a nivel global, cuando a partir de la muestra de un paciente aislamos ciertas especies que no son comunes, por ejemplo, hay una cantidad de Mulonia o un Saccharomyces. No puedes mandar al Instituto Nacional de Salud para que le haga teología molecular y corroboren que no es una Candidosima auris, porque se ha visto una identificación entre esta Candidosima auris. Entonces, en la alerta epidemiológica que obliga a que los laboratorios reporten a las Candidosima auris, también dice se debe reportar y enviar el aislamiento cuando a partir de una muestra sistémica se hay Candida emuloni, Candida pseudoemuloni, Saccharomyces, ¿dónde está yo? Candida famata, Candida inconspicua, Candida catenulata. Entonces, si hay un aislamiento de esos, inmediatamente, es muy raro, yo no me lo voy a informar al médico, le voy a decir al médico que es una Candida SP que se va a enviar al Instituto Nacional de Salud para descartar que no sea una Candida auris. Bueno, pruebas de inmunodiagnóstico. Pruebas de inmunodiagnóstico. Ahí. Hay que mirarlas con cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos anticuerpos. Entonces yo miro anticuerpos de un paciente y no tengo un valor basal de esos anticuerpos, yo no sé si el paciente va a estar en los altos o los bajos de anticuerpos. Entonces no me funciona muy bien. Pero si yo tengo la opción de hacerle al paciente muestras pareadas
Yo digo, bueno, mi paciente comenzó por este título, iba a ir aumentando, y por ejemplo se está desarrollando la enfermedad. Entonces nos dicen, bueno, entonces el antígeno. Sí, el antígeno sería una buena técnica, pero es que tenemos el problema que mencionamos ahora de cantidades, hace parte de la microbiota, vamos a tener estas muestras antígenos, pero que también está percolando la cantidad de intestino circulatorio que vamos a tener. También títulos basales de antígenos. Entonces nos dice, bueno, pues hagan las dos. Con las dos se aumenta la sensibilidad y la especificidad. Pero los médicos no les gusta, pues, aunque estén los protocolos diagnósticos, no se mandan de rutina pruebas científicas para cambiar. Tienen muy poquito valor. Pero me meten en el estuche. ¿Listo? Hay unas pruebas adicionales que están como muy llamando mucho la atención. El T2 que mencionamos ahorita, que es una prueba molecular directamente de las muestras de sangre para los casos de candidemia, que le permite identificar varias especies. El beta-glucano que vamos a mencionar más adelante, y esta prueba que se llama anticuerpos antitivo germinal, YACTA. Valor, que si me da positiva, está indicando que el hongo está germinando, está formando hijas verdaderas en el paciente. Entonces, podría ser un inicio de invasión. Lo valioso de esa prueba. Listo. Pruebas de sensibilidad, de eso vamos a hablar más adelante, pero sería ideal hacer pruebas de sensibilidad a aquellos aislamientos que vengan de muestras normalmente estériles o que el paciente no esté respondiendo a la terapia farmacológica. Pero de eso vamos a hablar mucho más adelante. Listo. Bueno, muchas gracias. Este viernes nos vemos en la práctica, hacemos la revisión del parcial.